Vamos a hablar de las declaraciones de Gustavo Petro. En el último día, el presidente de Colombia se refirió a varios de los temas que hoy son títulos informativos. Primero acusó a Israel de genocidio y aseguró que Colombia suspenderá de manera inmediata la compra de armas israelíes. El presidente colombiano tomó la decisión tras el ataque a una multitud que esperaba ayuda humanitaria en Gaza, en el que murieron más de 100 personas, lo cual dijo, esto me recuerda al Holocausto. Como respuesta a este ataque israelí perpetrado durante el reparto de ayuda humanitaria, donde murieron más de 100 personas, Gustavo Petro dijo este jueves que Colombia suspende todo tipo de compra de armas. Luego citó un mensaje de otra cuenta con un video de la masacre. Dijo, el mundo debe bloquear a Netanyahu. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Franja, al menos 112 gazatíes murieron y otros 760 resultaron heridos en el sureste de la ciudad de Gaza cuando aguardaban ayuda humanitaria que llegaba en una caravana de 32 camiones. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamas, denunció este domingo que un ataque del ejército israelí cobró la vida de decenas de personas. Los últimos bombardeos alcanzaron la ciudad de Deir al-Balá. La ofensiva ocurre mientras Israel afirma que no cederá a la presión internacional para que suspenda su anunciada ofensiva militar terrestre sobre Rafah. En esa ciudad, que limita con Egipto, se refugian más de 1 millón de palestinos. El ejército israelí anunció este domingo que ha abatido al menos a 35 presuntos combatientes palestinos en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, y a otros 10 en el centro de la franja. Las tropas israelíes han detenido a un centenar de personas supuestamente vinculadas con el grupo islamista Hamas en el centro hospitalario. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo, denunció que las tropas habían arrestado a miembros del personal médico. Más de 28.800 palestinos han muerto en Gaza desde el estallido de la guerra el 7 de octubre. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusó este domingo a Israel de cometer un genocidio contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. El mandatario aseguró que no se trata de una guerra de soldados contra soldados, sino, como lo dijo, de un ejército profesional contra mujeres y niños. Lula comparó la situación con el holocausto sufrido por la población judía a manos del nazismo. El gobierno de Israel acusó al mandatario brasileño de trivializar el holocausto, reaccionó con indignación y convocó al embajador brasileño en el país para una llamada de protesta. El presidente brasileño desafió a las políticas de Israel a quienes realizan una comparación histórica con el holocausto. Estas fueron sus palabras. Lo que está pasando en la Franja de Gaza con los palestinos no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. O, en realidad sí, cuando Hitler decidió matar a los judíos. Me pregunto qué tan grande es la conciencia política y el corazón solidario de esta gente que no está viendo que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio. Entonces, cuando yo digo aquí que el conflicto israelí-palestino tiene su origen en la religión, es que eso forma parte de mi visión fundamental de la vida. Yo soy el que dice que no puede haber humanidad sin religión, pero la religión llega a un punto en que se vuelve tóxica cuando se asume emocionalmente, cuando la asume la cantidad, no la calidad. La religión es fundamental porque trata de buscar la explicación a los fenómenos que la ciencia no puede explicar ahora que existe. Pero ¿qué tiempo tiene la ciencia? De la Ilustración para acá. Antes no había ciencia, la información no llegaba a esa categoría de organización. Antes había observaciones emocionales por los sentidos. Eso no explicaba nada. Por eso a todas las escuelas de filosofía de la Ilustración para acá, póngale asterisco, porque no tenían herramientas para entender la realidad. No había tecnología. Ahora sí se puede observar la realidad, porque ya tenemos microscopios electrónicos que pueden ver lo que pasa dentro de los átomos y a nivel microscópico y a nivel macroscópico pueden ver lo que pasa en el espacio. Todas las corrientes filosóficas, póngale asterisco, porque no tenían herramientas para conocer, para observar el fenómeno con objetividad. Entonces, yo respeto mucho las religiones, pero no me puedo tragar todos esos cuentos que hacen ellos, que son cuentos que lo que reflejan son las relaciones de poder de la época. Y eso es lo que encontramos con el tema
de Israel y Palestina. Claro que sí, que el trasfondo es religioso, pero fundamentalmente, yo respeto lo que diga Julio, pero no, es religioso. Es más, había intento de fundar el Estado de Israel en Uganda y Kenia. Incluso el mismo Theodore Herzl estuvo de acuerdo con eso. Y en Argentina, él estaba de acuerdo con fundarlo en Argentina. Pero la visión de que se impuso no fue solo la de Theodore Herzl. Por eso los israelíes vuelven. ¿A dónde vuelven? ¿Qué es lo que significa sionismo? Sión es la montaña que conquistó el rey David. Ahora, ustedes quieren saber algo más allá. Búsquense el ataque al Hotel Rey David a principios de siglo en Israel. Ustedes saben que los que empezaron con el terrorismo en la zona de Palestina fueron los judíos. Fueron los israelíes. Los israelíes. ¿Sabes qué hicieron? Agarraron al gobierno de Inglaterra, que estaba operando, que operaba en un hotel, en el ala sur de un hotel que se llamaba Rey David, y le pusieron bombas y mataron 100 funcionarios israelíes, 96 para ser específico. O sea, ese terrorismo que después derivó en la Torre Gemela del 11 de septiembre, quienes lo inician en la zona no son los palestinos, son los judíos. Una rama, obviamente, no todos los judíos, como no todos los palestinos, una rama radical. ¿De lo que querían ellos? Bueno, ellos lo que querían era volver a Sión, porque esa es una tierra sagrada para ellos, de la cual han sido perseguidos. Señores, 700 años antes de Cristo ya los judíos eran perseguidos ahí. Entonces ahí hay un problema serio, porque según el Antiguo Testamento, Dios le prometió riqueza tanto a la descendencia de Jacob, que fue que peleó con un ángel y le cambian el nombre y se llamó Israel, y también a la descendencia de Ismael, el hijo de la esclava egipcia de Sara, de Agar, que se estaban muriendo en el desierto después de que Sara los expulsó de la casa. Se estaban muriendo de sed y vino un ángel y le señaló un desierto para que bebieran agua, y le dije: no te preocupes, mi vida, que yo también te voy a garantizar riqueza a tu descendencia. Y hay un problema del diablo ahí, en esa zona, en la tierra. Por eso es que se llaman sionistas. Por eso es que se llaman sionistas. Que eso tiene mucho que ver, ¿saben con qué? Con el concepto de intelectualidad. El caso Dreyfus. El caso Dreyfus de finales del siglo XIX. Alfred Dreyfus era un militar austrohúngaro, igual que Teodoro Herzl. Teodoro Herzl era periodista en Francia, pero era austrohúngaro de nacimiento, pero de origen judío, igual que Dreyfus, que era un capitán del ejército francés, totalmente comprometido con la causa francesa en el preludio de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Lo acusaron, un periodista lo acusó de vender a Francia en favor de los alemanes. ¿Y qué pasó con el caso Dreyfus? El caso Dreyfus dividió a la sociedad francesa. Ahí es que se crea el concepto de intelectual, porque los acusadores de Dreyfus le llamaban teóricos a los defensores de Dreyfus. Y Teodoro Herzl cubre como periodista el caso Dreyfus. Y ahí es que nace la idea de crear un Estado judío. Ahí es que Teodoro Herzl se inspira en el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es que crea el concepto de intelectualidad. Que dicho sea de paso, ¿a dónde trajeron a Dreyfus? Aquí, a la Guyana. La que está haciendo, la que el presidente Abinader se reunió con el presidente y van a hacer negocio. En República Dominicana va a invertir. Ahí trajeron a Dreyfus, preso. Se llamaba la Isla del Diablo. Entonces, después Dreyfus fue absuelto y volvió a las filas del gobierno francés y luchó en la Primera Guerra Mundial en favor de Francia. Entonces, antes de que se decidiera este Estado, que como bien dice China, la cuestión palestina no se resolvió. ¿Por qué los palestinos no estuvieron de acuerdo? O porque le quitaron le querían quitar el 54% de su territorio con la propuesta de Inglaterra, que se quedó con el control de Palestina después de la Primera Guerra Mundial, de la derrota de los otomanos. Y cuando le explotaron el hotel, decidió irse de ahí. Entonces propone
la creación de los dos estados. ¿Pero cómo lo propone? 54% para Israel, pero manteniendo los asentamientos. Y obviamente que los árabes no iban a estar de acuerdo con eso, porque ellos eran dueños de la mayoría de la tierra, del total. Entonces, sí hay una base religiosa. Sí, cuando Francisco Javier viene aquí y propone una oración por la paz entre Israel y Palestina, yo digo, no, yo no puedo hacer eso, hermano. Se lo dije allá afuera. Porque para mí, la base de este conflicto es la religión. Si no hubiese sido la religión, si no hubiese estado el monte de Sión por el medio y el antisemitismo, que es puramente religioso, ese odio, esa persecución que han sufrido los judíos, ellos se hubiesen asentado en África, en Uganda, en Kenia, o inclusive como lo escribió Theodor Herzl, porque no fue que lo dijo, está escrito que él consideraba a Argentina como una tierra grande, fértil, de clima templado. Y lo más importante que decía Theodor Herzl, no hay que desplazar a nadie. Oigan esto, en África, en Uganda y Kenia, que también lo favoreció, ellos decían, no hay que desplazar a nadie, porque cuando fueron a Palestina, y eso estaba ocupado. Señores, Palestina no es un país, no es un pueblo. Es la prisión más grande del planeta. Para mí es duro decir esto, y con esto concluyo. Es que los judíos le están haciendo a los palestinos lo mismo que le hicieron los europeos a ellos, inspirados por el odio. ¿De quién? Del luterantismo. El luterantismo fue que demonizó a los judíos en Europa, crea ese antisemitismo. Entonces, sin que los palestinos tengan que ver con esa persecución judía europea que terminó con el holocausto de Hitler, los judíos le están haciendo lo mismo a los palestinos. Y nosotros no podemos seguir llamándole terroristas a los palestinos sin entender que están sometidos a un terror, que nacen en el terror, que viven en el terror, que viven en una cárcel dentro de su propia tierra. Y por eso yo creo que en el fondo la razón, la causa de este conflicto está en la interpretación tóxica de la Biblia y sobre todo del Viejo Testamento.